El archivo 9.01 se inicia con la aparición de un paciente, un hospital civil que desafiaba toda categorización médica. Este hombre, la primera víctima de la anomalía, ingresó con quejas de pérdida de textura en su rostro. Inicialmente, los médicos creyeron que se trataba de una extraña reacción alérgica a una enfermedad autoinmune desconocida. Pero su condición progresó más allá de cualquier patología conocida. La división Relato Cero fue notificada cuando las pruebas de resonancia magnética revelaron que la estructura ósea del rostro del hombre estaba intacta, pero los tejidos blandos o los músculos, los cartílagos, las estructuras que definen los rasgos, estaban siendo reabsorbidos por la propia piel. Era una anulación biológica de la identidad en curso. La anomalía comenzó con la desaparición de la nariz y los labios, dejando solo aberturas simples y lisas. El horror alcanzó su punto máximo cuando los ojos del hombre se fundieron en la cuenca, cubiertos por una capa de piel perfectamente lisa, sin párpados ni pestañas. El rostro se convirtió en una superficie pálida y uniforme, como si nunca hubiera tenido rasgos. La división clasificó esto como anulación facial autolítica. No era un virus ni una herida, sino un proceso biológico interno que obligaba al cuerpo a olvidar la identidad de la víctima. El tejido facial se estaba volviendo carne lisa, desprovista de las estructuras necesarias para la expresión humana o la percepción sensorial. El hombre de la carne lisa, ahora ciego y mudo, era la prueba de que el cuerpo, bajo ciertas condiciones anómalas, puede emitir una sentencia de borrado contra la propia identidad. La misión de Relato Cero era detener la anomalía antes de que se extendiera más allá del rostro y consumiera al hombre por completo. La división Relato Cero clasificó el fenómeno que afectaba a la víctima como una anomalía de regresión morfológica de prioridad máxima. Los análisis biológicos confirmaron que la causa no era infecciosa, sino un comando celular interno reescrito. El código genético del hombre estaba instruyendo a los tejidos blandos faciales a regresar a un estado embrional, eliminando las estructuras que definen la expresión y la identidad. El Dr. R., jefe de biología anómala, teorizó que esta anulación era un mecanismo de defensa biológica aberrante. El cuerpo, sintiendo una amenaza existencial desconocida, intentaba protegerse eliminando la identidad como punto de contacto con el mundo exterior. La pérdida del rostro era, irónicamente, un intento de supervivencia a costa de la esencia humana. La urgencia de la división se centró en el vector de activación. Si el proceso era contagioso o si se desencadenaba por un factor ambiental común, la anulación facial podría propagarse, creando una epidemia de despersonalización masiva. El hombre de la carne lisa se convirtió en la expresión literal del vacío. Y la misión de Relato Cero era revertir este comando biológico antes de que el cuerpo olvidara permanentemente su propia humanidad. Capítulo 1. El vacío en evolución. El hombre de la carne lisa fue transferido a una unidad de contención biológica de Relato Cero. Los agentes observaron que el proceso de anulación facial no se detenía. La piel continuaba reabsorbiendo lentamente los últimos vestigios de los músculos de la expresión y el cartílago. La carne se volvió tensa y uniforme, como una máscara de látex estirada sobre el hueso. El Dr. R. intentó terapias agresivas de regeneración celular. Ningún tratamiento funcionó. Las células faciales parecían rechazar la identidad, consumiendo cualquier intento de reparación biológica. La anomalía demostró ser una sentencia biológica irrevocable, no una enfermedad tratable. La principal preocupación del equipo era la comunicación. El hombre, sin labios ni cuerdas vocales funcionales debido a la reabsorción del tejido blando, era incapaz de hablar. Su única forma de expresar el terror era a través de movimientos espasmódicos del cuerpo, que la división registraba con frustración. Se instaló un sistema de monitoreo neural, la DRA, a cargo del perfil cognitivo, confirmó que la conciencia del hombre permanecía intacta. La víctima estaba atrapada en su propio cuerpo, consciente de la anulación de su rostro. Un infierno silencioso y personal. La anomalía comenzó a afectar áreas adyacentes. El cabello del hombre se cayó por completo. Las orejas externas se aplanaron contra el cráneo y se fusionaron con la piel. La cabeza entera estaba siendo reescrita hacia una forma primigenia, borrando cualquier rasgo secundario de identidad. El equipo de contención detectó una firma energética baja pero constante emanando del hombre. No era calor ni electricidad,
sino una radiación de irrelevancia que afectaba a quienes pasaban mucho tiempo cerca de él. Los técnicos reportaron sentirse desorientados y con fallas de memoria. El Dr. R. teorizó que la anulación no era solo biológica, sino que era impulsada por una necesidad anómala de anonimato. El cuerpo estaba buscando la forma de ser completamente irreconocible para cualquier observador. La división se entró en la historia personal del hombre antes de la anomalía. Se descubrió que la víctima había vivido una vida de extrema exposición pública y alto estrés, con su rostro constantemente juzgado en su profesión. El cuerpo pudo haber reaccionado a este estrés social volviéndose invisible. En el momento en que la piel sobre las cuencas oculares se tensó por completo, el hombre se convirtió en la carne lisa definitiva. Ya no era una persona, era una entidad biológica definida por la ausencia total. La sentencia se había cumplido. El siguiente paso para Relato Cero era crucial, ya que no podían revertir la anomalía. Debían encontrar su origen externo para evitar un nuevo caso. El capítulo 2 se centrará en la búsqueda del Vector Cero, el evento que desencadenó la anulación facial. Capítulo 2. La búsqueda del Vector Cero, incapaz de detener la progresión de la anulación facial en la víctima. La división Relato Cero redirigió sus esfuerzos a la búsqueda del Vector Cero, el evento exacto que activó el comando biológico de autodestrucción. El equipo de operaciones de campo revisó la vida personal del hombre, buscando cualquier objeto, contacto o sustancia anómala. El hombre había sido una figura pública en el ámbito digital, sometido a un constante escrutinio y juicio. La DRAG, el perfil cognitivo, teorizó que el estrés psicosocial de la exposición podría haber debilitado la defensa biológica del cuerpo. Pero faltaba un detonante físico. La investigación se centró en un último encuentro profesional que la víctima tuvo días antes de su ingreso hospitalario. El hombre había estado en una tensa reunión con un competidor que, según los registros, le había entregado un pequeño regalo de despedida antes de que la víctima se retirara de su carrera. El equipo de Relato Cero recuperó el objeto, un espejo de mano antiguo y pequeño, sin marco. El objeto no emitía radiación detectable, pero la DRA, él notó que el hombre había manifestado su primer síntoma de pérdida de textura inmediatamente después de mirarse en él. El Dr. R. y su equipo sometieron el espejo a análisis. Dimension descubrieron que el cristal no reflejaba la luz de manera normal. En lugar de proyectar una imagen, el espejo parecía absorber una pequeña porción de la información de la persona que se miraba. La anomalía del espejo fue clasificada como drenaje de identidad superficial. No robaba el alma, sino la plantilla de identidad que el cerebro utiliza para mantener el rostro. Al mirarse, el hombre había permitido que el espejo robara la información de su propia cara. Este drenaje superficial había engañado al sistema biológico del hombre, haciéndole creer que su rostro había sido borrado externamente. En respuesta, el cuerpo del hombre inició la anulación facial autolítica como un intento desesperado de crear una nueva y segura superficie. La prueba crucial vino cuando un agente subalterno, por error, se miró brevemente en el espejo. El agente reportó una sensación fugaz de pérdida de sí mismo y una leve anomalía en la percepción de los demás. La división selló inmediatamente el espejo. El espejo no era la causa directa de la anulación, sino el Vector Cero, el catalizador que engañó al cuerpo de la víctima para que se autoanulara. La sentencia de la carne lisa era un acto de autocastigo biológico desatado por un objeto anómalo. El siguiente capítulo se centrará en la contención del espejo y la lucha final de la división para liberar al hombre de la sentencia que su propio cuerpo había emitido. La pregunta para Relato Cero era: ¿qué pasa cuando la anomalía no es externa, sino que reside en nuestra propia biología? Capítulo 3. El espejo y la liberación. La división Relato Cero catalogó el espejo de mano como vector cause del incidente de anulación facial. Su prioridad pasó de la cura del hombre a la neutralización del objeto para evitar futuros contagios. El espejo fue colocado en una caja de plomo revestida con un campo de supresión cognitiva. El Dr. R. y su equipo determinaron que la anomalía del espejo residía en su capacidad de absorber la información neural que el cerebro proyecta para reconocerse. El espejo no robaba la materia, sino el patrón de identidad. Simultáneamente, el hombre de la carne lisa entró en la fase final de la anulación. El Dr.
R. concluyó que el cuerpo no se detendría hasta que la cabeza entera fuera una superficie lisa. Momento en el cual el cerebro podría sucumbir a la falta de información sensorial. La sentencia biológica estaba llegando a su ejecución final. La única forma de detener el proceso en el hombre era reintroducir la información de su identidad para convencer a su biología de que no había sido borrado. Sin embargo, el rostro original ya no existía, y la anomalía había consumido toda su plantilla. En un intento desesperado, él usó las grabaciones de la voz y los gestos del hombre anteriores a la anomalía. Se reprodujeron en su celda de contención, tratando de activar la memoria celular de su rostro. No hubo respuesta. El comando de borrado era demasiado fuerte. Mientras tanto, el equipo de contención aplicó un pulso de inversión de identidad al espejo. El objetivo era obligar al espejo a liberar la información facial robada, en lugar de absorberla. La sala se llenó de una luz roja intensa y pulsante, típica de las manipulaciones anómalas de alto riesgo. La liberación de la energía del espejo tuvo un efecto aterrador en la víctima. El hombre en la celda comenzó a convulsionar. El doctor R. observó que la piel lisa intentaba recrear rasgos en el rostro del hombre de forma rápida y caótica, pero solo producía pliegues y líneas sin forma. La contención fue efectiva para neutralizar el espejo, que fue sellado como objeto COSL 0 las 9:1. Sin embargo, la liberación de la energía no revirtió la anomalía en el hombre, sino que la distorsionó. Su rostro, aunque no se convirtió en una superficie completamente lisa, quedó como un mosaico de piel distendida, sin rasgos reconocibles. El hombre de la carne lisa sobrevivió al pulso, pero se quedó en un estado de borrado parcial y permanente. Su identidad se había ido. Solo quedaba el silencio y la forma vagamente humana de su cabeza. La división concluyó que la anomalía era irreversible una vez que alcanzaba su punto de no retorno. El siguiente capítulo se centrará en la moralidad de la contención. El espejo fue neutralizado, pero el hombre fue condenado a la existencia sin rostro. Relato Cero debía analizar el legado de la sentencia de la carne lisa y su advertencia sobre la fragilidad de la identidad. Capítulo 4. El legado de la anulación tras la neutralización del espejo. La división Relato Cero tuvo que enfrentar el destino final del hombre. La anulación facial autolítica no había sido revertida, solo detenida en un estado de deformación final. La víctima permaneció en contención. Su rostro era ahora un testimonio de la sentencia biológica. El doctor R. insistió en que la anomalía había sido el resultado de una interacción nefasta entre el estrés psicosocial extremo, la constante exposición pública de la víctima y el drenaje de identidad del espejo. El cuerpo, sobrecargado, eligió la anulación como la única salida. El perfil cognitivo continuó monitoreando al hombre. Observó que, aunque su conciencia estaba intacta, su identidad había sido efectivamente borrada. El hombre ya no reaccionaba a su nombre anterior ni a los recuerdos de su vida pasada. La pérdida del rostro se había traducido en una amnesia del ser. La división clasificó a la víctima como un caso de identidad cero. Se le permitió vivir en un ala especial de contención, no por ser peligroso, sino por ser una anomalía irreversible. Su existencia era la prueba de que el rostro es la interfaz fundamental de la conciencia humana. El objeto COSP 9.01, el espejo, fue sellado en un búnker de máxima seguridad. La división debatió largamente sobre el peligro del objeto, concluyendo que no era la anomalía más fuerte, sino la más seductora, ya que manipulaba el deseo humano de verse y ser reconocido. El miedo de Relato Cero se centró en la posibilidad de que otros objetos o fenómenos pudieran desencadenar el mismo comando de borrado biológico. El mundo moderno, con su constante exposición en pantallas, parecía ser un caldo de cultivo para futuras anulaciones. La conclusión fue desalentadora. El hombre no fue víctima de un monstruo externo, sino de una reacción exagerada de su propia biología a las presiones del mundo. La sentencia de la carne lisa fue el castigo de la naturaleza por haber sobreexpuesto su propia esencia. La DRA, él argumentó que el hombre había alcanzado involuntariamente una forma de anonimato absoluto, pero a un costo incalculable. Ya no podía ser juzgado, pero tampoco podía ser amado o reconocido. Su liberación de la identidad fue su condena final. El archivo Arch
9 se cerró con la recomendación de monitorear cualquier tecnología o práctica social que promueva la sobreexposición del rostro. La división aprendió que la identidad, al igual que cualquier recurso, puede ser drenada y anulada. La historia del hombre de la carne lisa se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de Relato Cero, un recordatorio de que algunas anomalías no vienen de fuera, sino de un quiebre en la comprensión del cuerpo sobre sí mismo. Capítulo 5. El olvido final. El hombre de la carne lisa no representó una amenaza física para Relato Cero, sino una derrota conceptual. La división había logrado neutralizar el Vector Cosle el espejo, pero fue incapaz de revertir el castigo biológico que el propio cuerpo de la víctima había impuesto. El Dr. Tere emitió el informe final sobre la víctima, concluyendo que el hombre había alcanzado un estado de existencia de baja energía. Su metabolismo se había ralentizado a niveles críticos y su actividad neuronal se limitaba a las funciones vitales. El cuerpo había logrado la anulación total del yo social. La DRA, el del equipo cognitivo señaló que la víctima ya no sentía miedo ni dolor. Al perder su rostro, había perdido la capacidad de proyectar y recibir emociones, convirtiéndose en un ser biológico desprovisto de humanidad. El archivo se centró en la aterradora ironía. El hombre había vivido una vida de búsqueda desesperada de reconocimiento público. La anomalía, como respuesta, le había otorgado la máxima forma de anonimato, imaginable, una existencia sin rostro ni identidad. El destino del hombre de la carne lisa se convirtió en una constante en los debates de la división. Si la anomalía era una reacción a la sobreexposición, era posible que las redes sociales y la cultura de la imagen fueran caldos de cultivo para futuras anulaciones. Relato Cero emitió una directiva interna recomendando la vigilancia de cualquier individuo que muestre signos de fatiga de la identidad o deseo extremo de anonimato, ya que esto podría ser una señal temprana de que el cuerpo está preparándose para un borrado biológico. El espejo, objeto COS 9.01, fue sellado en concreto dentro del búnker. La división comprendió que el verdadero horror del objeto no era lo que robaba, sino la reacción de pánico que desencadenaba en la biología de la persona. La última observación sobre la víctima fue que la carne lisa había comenzado a brillar tenuemente a oscuridad. El Dr. Tere teorizó que esta era la energía de la identidad anónima, una nueva forma de ser que la biología había creado para sobrevivir a su propia sentencia. El caso RCH.9 dejó una advertencia: la identidad no es solo mental, es un mecanismo biológico que puede fallar. El rostro no es un accesorio, es una orden que el cuerpo debe seguir para existir en el mundo social. El hombre sin rostro, sin identidad, sin nombre, se convirtió en la prueba de que, a veces, la condena más terrible no es la muerte, sino la existencia sin un yo que defender. El informe de la división estaba completo. El archivo 0 las 9:1 está cerrado. La historia de la sentencia de la carne lisa nos enseña que la identidad es un recurso finito. La anomalía no fue un ataque externo, sino una reacción biológica desesperada contra la presión social de ser constantemente visto y juzgado. La división Relato Cero advierte que la línea entre la necesidad de anonimato y la anulación total es delgada. El espejo solo catalizó lo que la mente ya deseaba. El verdadero peligro reside en la fatiga de la expresión. Cuidado con lo que le exige a su rostro. En un mundo obsesionado con la imagen, su cuerpo puede decidir, de forma anómala y irreversible, que la única forma de encontrar la paz es dejar de existir en la superficie. Su rostro puede ser borrado antes de que pueda gritar. Fin del informe 0, las 9:1. Fin de la transmisión. División Relato Cero. ¿Qué haría si su propio cuerpo comenzara a borrar su rostro? ¿Es la anulación la única vía de escape del juicio social? Deje su respuesta sobre la anulación facial en los comentarios. Y para estar siempre un paso por delante de la anomalía biológica, suscríbase a la División Relato Cero y de me gusta a este informe.